Buenas, bienvenidos a Coder Lifestyle, el podcast para programadores donde discutimos y compartimos nuestras experiencias en el proceso de desarrollo de software. Mi nombre es Raymond García, ingeniero de sistemas. Y mi nombre es Alfonso Licir, arquitecto de datos. El día de hoy hablaremos sobre el proceso creativo de la programación. Entramos en la sección de comentarios. En este caso, nuestro fiel escuchante, escucha, Escucha sonador. senador, José Miguel, muchas gracias por tu comentario. En su comentario del episodio anterior, él dice siempre, muchas personas al conocerme y preguntarme qué soy, me piden consejos sobre su computador. Afortunadamente, el tema me gusta reparar laptops y celulares, entonces les sigo la corriente. En tu caso, Alfonso, ¿qué tienes? Tenemos de un estimado de nosotros que se llama Aníbal Navarro. Comenzó a escucharlo hace poco, ¿verdad? Y nos comentó pues que siguiéramos así, que le gusta ese entorno como informal que hacemos, que es el objetivo de nosotros, ¿no? Y nada, que le gusta como el avance que ha visto en los diferentes episodios. Muchas gracias, Aníbal, por tus comentarios. Adicionalmente tenemos a Jennifer Maldonado. Gracias por escribirnos. Es una amiga en Muchas común. gracias. Y ella dice que reparar la compu por videollamada o remoto, con TeamViewer o por Telegram. Y adicionalmente, ella utiliza Linux y ella dice, si usas Linux, una pregunta específica de configuración de sistemas operativos como Windows o de Mac, o viceversa, que ni idea. Sí, Bueno, algo sencillo como cómo activo el entorno gráfico, me imagino. Le deben preguntar harto. muchas gracias a todos por sus comentarios y pasamos al tópico del día. En uno de los episodios anteriores habíamos hablado de que el proceso de programar era un proceso creativo y hoy queremos entrar o ahondar un poco más en lo que es ese tópico. Pero antes de entrar al proceso creativo, bueno, definir un poco de qué es la creatividad, ¿no? Y entre algunos de los conceptos que se pueden buscar ahí por internet, la creatividad se define como el proceso de dar a luz algo nuevo y útil a la vez, para establecer la relación entre ese entorno nuevo y la realidad. Nos servimos de nuestra imaginación. Entonces, en ese sentido, o el concepto que estamos leyendo, básicamente tenemos que, se nos presenta un problema y de ese problema tenemos que utilizar nuestra imaginación para poder solventar ese problema Ok, como tal. ¿Qué piensas tú de sí. eso, Alfonso? Importante es, hay que separar dos cosas, ¿no? Cuando uno habla de creatividad, Ujú. piensa en arte, ¿no? En la música, el cine, Correcto. los libros, las novelas, ¿sí? Y digamos que, Ujú. o sea, sí, obviamente hacer todo esto, música, cine, arte, todo eso, es un proceso creativo, ¿verdad? Pero si nos vamos a la definición que tú das, pues obviamente aplica para muchas cosas, ¿no? Porque hay dos palabras claves allí. Tiene que ser algo nuevo y algo útil, ¿no? Entonces, eso es clave Ujú. allí. Y comparado con el arte es lo que tiene que genera una emoción, una reacción sobre la persona que lo ve. Digamos que por eso escuchamos música porque queremos sentirnos bien, queremos ahogarnos nuestras tristezas o porque queremos bailar, ¿no? Porque queremos expresar el sentimiento que tenemos. Y digamos, por eso vamos al cine, porque queremos pensar en una vida romántica, queremos reírnos o queremos asustarnos, ¿no? Porque por algo hay las películas de Correcto. miedo. Y obviamente el desarrollo de software intrínsecamente no genera un sentimiento. O sea, hay proyectos de terror, pero hay proyectos que parece una comedia irónica, pero y hay aplicaciones en los mobile store que parece un mal chiste,
pero digamos que el objetivo del software como tal obviamente no es generar una reacción. Sin embargo, como te decía cuando estábamos hablando antes, Ujú. el software es un, o sea, yo veo el software como un agente de cambio, ¿no? Yo implemento un software porque Total. quiero mejorar una interacción, quiero generar una comunidad, quiero entretenerme, ¿sí? Y como agente de cambio, Ujú. pues tengo que, o sea, intrínsecamente genera una reacción, ¿no? Si yo hago un CRM, pero hago unos formularios terribles, el sistema genera rechazo porque no está pensado en Hacia las personas que lo están correcto. usando. Entonces, al final, intrínsecamente estoy generando una interacción y por detrás estoy generando, pues, un sentimiento, ¿no? Si estamos hablando de que tienes que tener un sentimiento asociado para esa parte de arte, pero en este caso, si estás hablando del CRM, estamos hablando de un libro de terror Si, mal hecho. si no se aplican las buenas prácticas, un nuevo sistema, pues, va a ser muy difícil de usar, lo que va a generar rechazo y digamos que va a generar odio por el sistema, que es lo que uno se encuentra muchas veces, ¿no? Que Estoy la de acuerdo. gente, no, implementaron esto hace tiempo, pero nadie lo entiende, nadie lo quiere usar, ¿sí me entiendes? Sí, En o este sea, caso, digamos, no olvidemos que todo lo que hacemos, de alguna manera, genera alguna reacción en el entorno, ¿sí? O sea, no porque seamos ujú, desarrolladores de software, lo que hacemos lo usan los humanos, ¿no? Y por ende, pues, hay emociones implícitas ahí. Entonces, digamos que no queremos entrar en el tema de que si programar es arte o no, ¿verdad? Pero estamos claros correcto. que lo que hacemos genera impacto y genera sentimientos en la gente, positivos o negativos dependiendo de Correcto. lo bien que lo hagamos. Y lo bien que lo hagamos no se trata solamente de que haga lo que tiene que hacer, sino capaz que hable en un lenguaje que sea el adecuado para la persona, ¿no? Y digamos que no, para no extenderme más allí, pues solo quería dejar eso claro, ¿no? O sea, no vamos a entrar en el tema de quejarte, pero estemos claros en que lo que hacemos genera impacto y genera sentimientos en la gente que lo utiliza. Estoy de acuerdo contigo. Caso, o en el pasado, cuando le ha cambiado la interfaz a una aplicación, pues las personas han tenido cierto rechazo o aprobación con Ujú. respecto a eso. Y Ahora sí estamos hablando del proceso creativo de programar. Y antes de entrar a eso, bueno, hay que definir eh, qué sería el proceso creativo, cómo se define un proceso creativo, ¿cierto? Pero en este caso, buscando en Internet, tenemos dos modelos particulares. El primer modelo es por el doctor Mitchell Reskin y el segundo modelo es por Graham Wallace. El modelo que propone el doctor Mitchell Reskin tiene diferentes fases. Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 fases. La primera fase es imaginar. La segunda fase viene lo que es crear. La tercera fase es jugar. La cuarta fase, compartir. Quinta fase, reflexionar. Y por último, la última fase viene siendo de nuevo imaginar. Entonces, podemos tener en este sentido que tenemos un problema, se nos presenta un problema, en este caso, ese problema lo que vamos a hacer es tener como una especie de tormenta de ideas. Y en esa tormenta de ideas lo que hacemos es, bueno, de ahí sacamos algunos extractos de los cuales podemos comenzar a crear algo con esas ideas. Probar, jugar sería como probar esas ideas, a ver si realmente funciona o puede solucionar el problema original. Compartir, en este caso es como que, bueno, tengo este modelo, tengo esta idea, que jugué con ella, la creé, jugué con ella, y ahora se la muestro a demás personas para tener, ¿sabes?, una especie de feedback. Y basado en ese feedback, yo puedo como que puedo mejorar esa idea original. Ese es el modelo que propone el doctor Mitchell. se asemeja mucho, cuando me hablaste por primera vez del modelo de Resnick, me recordó mucho al grafiquito de DevOps, que es como un símbolo infinito, ¿verdad? Y básicamente habla de desarrollo, de cómo es diseñar, desarrollar, luego pasas a, o sea, despliegas, perdón,
despliegas, hay una fase como de feedback, perdón, la operación, Ujú. y luego, y todos los que sepan de DevOps me van a patear, pero bueno, el hecho es que es un infinito porque cuando despliegas, que empiezas a trabajar con el producto, el software está productivo, se genera todo un feedback nuevamente hacia al ciclo de desarrollo, porque van a haber bugs, van a haber mejoras, van a haber bugs que son features, van a ser features que son bugs, y entonces eso alimenta tu backlog, vamos a decirlo así, y ese backlog, pues, tú comienzas, tu priorizas. Efectivamente, o sea, el desarrollo de software es un proceso creativo, por lo que hay problemas y digamos que por lo menos vemos allí que se cumplen estas fases. Correcto, sí. Y al caso vamos que, bueno, el proceso creativo comienza con que se aplica a otras áreas que no necesariamente tienen que ser áreas artísticas. Ujú. El modelo de Graham Wallace, a diferencia del modelo de Dr. Mitchell Resnick, él propone nada más 4 fases, pero igualmente no se separan. Básicamente está la preparación, tenemos la incubación, la tercera fase es la iluminación y la última fase es la verificación. Aquí, en la primera fase, en la preparación, bueno, es tener esa idea. Incubación viene siendo como un brainstorming. El proceso de iluminación, después de leerlo, yo lo veo como, bueno, de toda esa gran cantidad de ideas, yo agarro una o varias que considero que Como pueden hipótesis. funcionar, ¿sabes? Si lo vamos como, si esos son los modelos, vamos a ver cuáles de esos modelos realmente tienen una solución con respecto al problema propuesto. Entonces los dos modelos tienen diferentes etapas, pero no difieren mucho con respecto al proceso Correcto. Sí, creativo, algo a mi interesante parecer. allí que comentas es que, o sea, que en los dos casos hay un tema de, el proceso creativo es un proceso colaborativo, ¿no? Digamos que tienes que, en el caso de Resnick, es compartir, es cuando lo expones a otras personas para ver su reacción. Y en el caso de Wallace es en la Ujú. incubación donde el brainstorming pues trata de buscar diferentes soluciones, ¿no? Entonces, igualmente, el proceso de software es un proceso, digamos, colaborativo. Digamos que obviamente tú puedes desarrollar un software tú solo, pero el escenario más común es que varias personas se juntan para hacerlo, ¿no? Ya sea un entorno empresarial o ya sea como un entorno open source. Es un trabajo en equipo, ¿no? Y que se alimenta Total. y se madura gracias a la colaboración de todos y a la participación de todos, creo eso. Y digamos que comparándolo un poco con el proceso creativo, entonces listo, ya definí, habiendo definido esos modelos de Resnick y de Wallace, ¿verdad? Comparemos esto un poco con el proceso de desarrollo de software, ¿no? O el proceso de programar. Y allí, digamos que lo que Perfecto. hemos visto es, básicamente hay dos fases claves, ¿no? Lo primero es que cuando desarrollamos software, se nos plantea un problema que tiene diferentes constraints, ¿no? Diferentes escenarios, diferentes limitaciones que nuestro software Ujú. debe solventar, ¿no? Y puede ser que vamos a desarrollar, o sea, puede ser que vas a desarrollar un sistema de nómina para un lado, un sistema de nómina para otro lado, pero los constraints, Ujú. los limitaciones, sí, Las las limitaciones de características, recepción. digamos, del entorno son diferentes, perdón. Por lo tanto, son dos problemas Ujú. distintos. Por eso eh, hablamos de un sistema como SAP o Microsoft Dynamics, que son software de paquete, ¿verdad? Pero la implementación Ujú. no es de paquete. La implementación requiere customización de las funcionalidades, ajustarlo a las reglas de negocio, ajustarlo a cómo se maneja la contaduría interna de la empresa, o sea, siempre va a requerir algún tipo de ajuste, ¿no? Correcto, es más fácil modificar el software que modificar las reglas de la empresa, correcto. Entonces, ese es el primer, ese sería el primer punto donde vemos ese proceso creativo, ¿no? Tienes que resolver ese problema aplicando esos constraints, y esos constraints cambian en el tiempo, y eso viene, o sea, eso vendría a introducirnos la segunda parte, o el segundo momento, de creatividad en el proceso de desarrollo, ¿no? Que sería
Una vez que ya tengo un software Ujú, que hace lo que tiene que hacer, segundo punto es que, bueno, tengo que refactorizar y optimizar, que utilice más ujú. memoria, que corra más rápido, procese mejor la información. Y eso porque, uno, pues obviamente siempre hay cosas para mejorar. Y segundo, hay nuevos constraints. Tengo este código que hace esto, pero tarda mucho. Entonces mi constraint nuevo es, necesito hacerlo más rápido. Tengo que comenzar a pensar, tengo que preparar, tengo que incubar, tengo que iluminar, tengo que probar esas ideas que tengo para optimizar ese Optimizar proceso, el ¿no? proceso. Van a surgir nuevas restricciones o nuevas Correcto, necesidades, en el cual nuestro sistema tiene que evolucionar y bueno, tenemos que entrar dentro de nuevo ese ciclo creativo para ver cómo correcto. Y de solucionarlo. hecho hablábamos que en el pasado, por ejemplo, eh, en, en- para desarrollar en Nintendo, o sea, en Nintendo Entertainment System, que era de 8 Ujú, bits, tú tenías una cantidad de RAM fija, ¿no? O una cantidad de ROM, memoria fija en el cartucho, ¿no? Y hicieras lo que hicieras, correcto. estabas restringido por eso, y eso era de alguna manera un incentivo para que la gente desarrollara, ma- buscar maneras inteligentes o creativas Métodos, exacto, de programar cosas más óptimas, para ¿no? superarlo. Este, un ejemplo que estábamos hablando era el de Hideo Kojima. Uno de sus primeros juegos Ujú, era como de eso de que la navecita va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, el sistema donde él lo desarrolló, que ya no me acuerdo, tenía una cantidad máxima de sprites que podía pintar en pantalla al mismo tiempo. Entonces, lo que hacía era ujú. básicamente iba pintando las cosas que se estaban moviendo nada más y las otras se mantenían estáticas. Entonces, ese es el clásico flickering que vemos en los videojuegos viejos, ¿no? Que pinta en orden para que no, porque todos al mismo tiempo no, ¿no? Entonces, claro, tienes que pensar en cosas así para, Pero en cada ambiente diferente van a claro, haber que, restricciones. que eso crea un nuevo problema a su vez, ¿no? Ajá. Porque entonces ahora, o sea, obviamente los juegos ahora son más grandes. Hay un problema y es que entonces es como si pensaran que el espacio del storage es infinito, como que nos fuimos al otro lado, ¿no? Entonces, Antes era como que, bueno, vamos a hacer las cosas de tal manera de optimizar la utilización de recursos lo correcto, mejor posible. Y ahora como de repente estamos en este punto, es como que, bueno, tenemos casi recursos ilimitados, infinitos, por correcto. decirlo así, y casi limitados, y por esa razón entonces de repente no lo utilizamos de la mejor manera porque sé que lo puedo utilizar Sí, ahí. ese fue lo que le pasó a Cyberpunk 2077. Lo Sí. desarrollaron, o sea, lo desarrollaron pensando Ujú, en las PCs. Y luego ujú. cuando quisieron hacer el downscale para llevarlo a consola, pues obviamente las consolas no lo soportan. Las consolas de nueva generación estaban usando la versión de la generación anterior. Todavía tienen problemas tratando de llevar eso a las, digamos, a los constraints de las nuevas consolas. Lo que se puede sacar de ahí es que nunca Sí, preordenes exacto, un no, juego. don't believe the hype. No crean en el hype, esperen que salgan las cosas. Yo creí en el hype y compré el puto juego. No estuvo mal, pero tampoco está bien. O sea, Inclusive para el juego Elden Ring, yo voy a esperar. Tengo estuvo. ganas de comprarlo, pero El hoy voy a gameplay esperar. que sacaron en estos días se ve brutal. Bueno, ¿me puedes contar experiencia basado en este ciclo o en este proceso creativo? eh, ¿Tendrás alguna experiencia en la cual puedas compartir con los Yo creo oyentes que lo o que hablamos fue los escuchantes, acuérdate, escuchantes. los Este, escuchantes? el- digamos que creo que todos abordamos de la misma manera los retos que nos trae nuestro trabajo de programación, ¿no? A veces se nos olvida, ¿no? Y nos enfrascamos en huevonadas, pero básicamente creo que uno siempre aplica el proceso creativo, o por lo menos o sea, si estás en una posición de mentoring o coaching, tú le aconsejas a la persona usar el método creativo, o sea, sabiéndolo o no, ¿no? Porque Ujú, básicamente te dan un problema, que es tu historia de usuario, tu caso de uso, ¿verdad? Tú lo primero que quieres es como aislar el problema, aislar cómo, o sea, si es un bug, tratas de aislar el problema, encontrar como el caso base, ¿no? Para poder reproducir y después irte como al caso que te están pidiendo arreglar. Si estás desarrollando algo nuevo, tratas de hacer como un mini prototipo, ¿no? Un dataset más chiquito, ujú. en mi caso que es datos, si es desarrollo de software más tradicional, pues haces una ventanita chiquita
que capaz haga la inserción en la base de datos esa nueva que te presentaron, ¿verdad? Lo importante es tener como una ujú, mínima unidad de código funcionando que haga lo que necesitas, de manera que ese ejemplo a, después lo escalas al problema real, ¿no? Es decir, lo conectas a la base de datos que es, hiciste tu ejemplo con 3 columnas, pero ahora lo haces con las 20 columnas, ¿sí me entiendes? Creo que todo el correcto. proceso de desarrollo de software trata eso, ¿no? De simplificar un poco, si tienes un problema y tratas de simplificarlo en problemas más chiquitos Ujú, y fácil de resolver que después escalan hacia el otro, ¿no? Y allí, digamos que podemos total. evidenciar los pasos que nos mencionabas, ¿no? En mi experiencia a través del tiempo ha sido exactamente esa. Generalmente se me presenta un problema y en este caso me siento más cómodo realizando como una versión de prueba en la cual yo pueda jugar, tomando esa etapa de jugar, de tal manera de entender si lo que estoy haciendo realmente está solucionando el problema presentado. Entonces vengo, entiendo el problema, veo qué es lo que está sucediendo, comienzo a programar algo, no solamente una vez, de repente hago la primera versión, me sale mal, de repente, y juego con esa versión, veo que no hace lo que yo quiero, hago una nueva versión y así sucesivamente. Y una vez que me siento cómodo con esa versión que yo, pues, o considero que ya está solucionando parte del problema o el problema, lo que hago es, como tú dices, implementarla en la versión más grande o en el problema como tal, para ver qué tal se comporta. Me acuerda. Eh, y esa sería No, como, disculpa. ajá. No, no, termina tu idea, perdón. Ah, no, y esa sería la parte como de verificación. Vamos a decir que la parte de verificación para mí sería, oh, está haciendo lo que se hace. Pero enfocando en o entrando un post, siendo más pragmático, entrando más creo que la parte de verificación vendría siendo totalmente cuando ya implementas las pruebas unitarias, en el cual estás verificando que lo que hiciste está haciendo lo que se tiene que Correcto, hacer. Y, correcto. exacto. Eh, y Sí, listo. Claro, esto se puede extrapolar dentro de lo que yo estoy haciendo ahí en ese mundito de programar, de repente se puede extrapolar ya a la parte más grande, que vendría siendo los PR, en la cual la persona, bueno, ven, o esa parte de verificación, ok, está haciendo lo que tiene que hacer, está cumpliendo las reglas que tiene que hacer, y ahí sería la parte de compartir de repente, donde estoy recibiendo el feedback de las personas que están viendo mi código para de repente correcto, mejorarlo, correcto. o ¿qué? Exacto, para mejorarlo o de repente lo ven que están bien y ya es la implementación y seguimos con el siguiente ticket, carajo. Exacto. Tocas una campana. Tin, 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 tin. Siguiente ticket. Vaya, Tin, tin, tin. deben trabajar. Yo siempre he usado un Ok. símil con un símil no, siempre ponía como ejemplo una película de Sean Connery del 2000, pensé que era más vieja, se llama Descubriendo a Ujú, Forrester, que es esa película donde él es como un escritor viejo, creo que como retirado, que conoce un muchacho afroamericano, y él ujú, como que el muchacho le gusta leer, ¿no? A pesar de que tal, vive en el ujú, barrio bajo y qué sé yo, y todos los amigos lo que hacen es jugar básquet. El muchacho le gusta leer y el carajo como que empieza a tutorearlo, ¿no? A hacerle ese coaching. Y él ujú, lo que le dice, básicamente lo que le dice Forrester en el tercer acto el tercer segundo acto es que nada, para empezar a escribir, para encontrar sus palabras tiene que empezar a escribir. Entonces, básicamente él empieza a escribir, o sea, comienza a transcribir, perdón, un libro de Forrester, ¿verdad? Y o sea, ujú. le dice, empieza a transcribir y en el camino tú vas a conseguir tu propia voz, ¿no? Y de hecho eso es lo que lleva Ok. a la tercera parte de la película, que es que la acusan de plagio, ¿no? Porque arranca como el otro. Pero bueno, volviendo al tema, yo le decía, cuando trabajaba con Pentaho sobre todo, le decía mucho a los muchachos que trabajaban conmigo que tienes que empezar a hacer algo. Yo sé que uno quiere ser el mejor ETL del mundo, pero si no haces nada no vas a llegar a nada, ¿sí? O sea, empieza a ser un ETL, así no esté 100% bien, no sea la más óptima,
pero empieza con algo. Ujú. Y ya después que tengas algo que funcione, comienzas a ver cómo lo puedes mejorar. Y de hecho, casi que ese primer ETL lo borras si lo haces otra vez. Pero la segunda vez lo vas a hacer más rápido, porque ya sabes qué quieres. O sea, la primera es difícil porque no sabes qué quieres, estás entendiendo la data, estás entendiendo la salida que quieres generar. Pero después tranquilamente puedes borrar eso y volverlo a hacer. Y lo haces en la mitad del tiempo, sino en un tercio. Porque tienes claro los problemas. Entonces puedes Los optimizar. pro- Y creo que es eso. Totalmente. Y ya que lo tienes claro, puedes como que lo que hemos hablado, optimizarlo o Correcto, refactorizarlo, de tal manera de adaptarlo a correcto. esas nuevas restricciones. Entonces, ahí tienen. Conectamos arte con programación. Bichos. Dejen sus comentarios qué piensan de este Correcto. tema, porque es ¿Cuán- bastante ¿Cuánto odian interesante. JavaScript y por qué? Básicamente. No, mentira, mentira. Yo soy pro JavaScript. Ya va a escribir igual que Sí, ya. esa es la polémica del próximo capítulo. Nada, yo creo que un tema interesante para complementar acá es, hablamos de proceso creativo, ¿verdad? Y hablamos de constraints, ¿verdad? Total. Y los constraints, y disculpen el Spanglish, El pero, Spanglish. pero nada, me gusta la palabra constraint. Este, mm, ok, hablamos de proceso creativo, es la manera en que buscamos resolver las distintas limitaciones que nos impone el problema, ¿no? Entonces, Ujú. nada, obviamente hay tres grandes limitaciones o constraints. Los recursos, está la calidad, perdón, los recursos, cuánta gente tengo, skill de esos recursos. La calidad es cuán resiliente quiero que sea mi sistema, ¿verdad? Y disculpen la buzzword allí. Ujú. Cuán resiliente quiero que sea, alta disponibilidad, todos esos temas, ¿verdad? Son como esos requerimientos a veces no funcionales, que llamamos requerimientos no funcionales, pero creo que a pesar de que todos los constraints son importantes, a veces lo que más nos cuesta, ¿verdad? Es el tiempo, ¿no? Tienen que tener un tiempo, tienes un time to market, tienes Ujú. obligaciones contractuales, ¿sí me entiendes? Entonces, a pesar de que todos los procesos, todos los controles son importantes y de hecho son interdependientes entre ellos, ¿verdad? Este, creo que uno de los que más nos llama la atención es el tiempo, ¿no? Porque por lo que si quiero desarrollar un software con calidad, el tiempo es como el tiempo va a ser siempre lo que más nos damos cuenta, básicamente, ¿no? Inclusive, las metodologías que utilizamos hoy en día, ¿sabes? La medición es el tiempo como tal. Bueno, en 2 semanas es que vamos a Correcto, tener algo funcional y tener una versión más avanzada de lo que ya habíamos hecho correcto, antes. hablamos de mínimo producto viable, ¿no? Pero entonces al final estamos poniendo igual un Ujú. tiempo a ese mínimo producto viable. Y hay una trampa allí, hay una trampa que hay que tener cuidado, pues, porque a veces las empresas usan un lenguaje ágil, pero estamos volviendo a las mismas prácticas de desarrollo de software tradicional, ¿no? Antigua. Es- Eso sería bueno un tema, porque ¿qué tan ágil es tu empresa si solamente hace el stand-up? sí, no, no, correcto, o a veces, o sea, eso estaba leyendo en estos días, que a veces utilizamos las palabras, pero el proceso como se está ejecutando sigue siendo el tradicional. O Sigue sea, siendo el si mismo. sigues haciendo la Ujú. retrospectiva a los 6 meses, y no te tomas el tiempo de hacer las retrospectivas cada 15 días para ver cómo está tu proceso, pues obviamente hay algo que está raro allí, ¿no? Porque la idea es iterar rápido para evolucionar rápido y para madurar rápido. Con respecto al tiempo, me parece interesante ese constraint, esa restricción, porque, por ejemplo, lo que es el aprendizaje de algo nuevo, hablando exclusivamente ya en la parte Ujú. de programación, te tienes un problema el cual requiere que lo hagas en cierta tecnología y esa cierta tecnología tú no la conoces Ujú. 100%, que va a jugar un gran rol porque tienes que aprender esa tecnología para darle solución al problema que Sí, tratas de solventar. Entonces tienes que hacer un balance, o correcto, a juro tienes que hacer un balance entre qué tanto le dedico para aprenderla, para poder solucionarla. Son las condiciones que te están dando ese correcto. ambiente. Y bueno, ahí va a haber un trade-off, va a haber un intercambio entre lo que está
lo que estás haciendo y en el tiempo que tienes que Claro, entregarlo. sí, algo importante allí es, claro, pero al mismo tiempo, ese algo nuevo es lo que te va a permitir crecer dentro del proyecto. Sí, hay Claro, varias cosas allí y también como que, sí, sí, es un hay un tema. tema también de un liderazgo técnico, ¿no? Alguien, o sea, ya si hablamos de algo más moderno, pues tienes un squad multidisciplinario, ¿verdad? Lo hemos mencionado en otros capítulos, Ujú. aunque no a profundidad, tienes tu squad multidisciplinario donde alguien tiene que ser esa cabeza técnica que pueda de alguna manera romper las barreras, los blockers que puedan conseguir esas personas. Obviamente habrá alguien que lo hará del punto de vista organizacional, de tiempos, de meetings, de recursos, ¿verdad? Y tiene que ver como un liderazgo técnico que normalmente o tradicionalmente se le da al arquitecto, que es el que trata de solventar todas esas barreras, ¿no? Este, por, por seniority y obviamente un poquito más. El seniority es lo que le da el conocimiento técnico como para cerrar esas brechas más rápido. Sin embargo, en otros esquemas, Ujú. eso se le da al desarrollador, ¿no? Y no está mal. Lo importante es que se dé el tiempo para que la persona pueda trabajar y entender y solucionar el inconveniente técnico que se pueda presentar. Estoy de acuerdo que acabas de decir, me gusta. Lo que sucede es que en este caso es tú le das el... Lo importante es que la empresa o en el proyecto donde estás entiendan que si vas a aprender algo nuevo, bueno, tienes que Debe estar considerado. ¿sabes? Hacerse notar que hay un tiempo Considerado. considerado dentro del tiempo en el cual tú tienes Sí, que ejecutar totalmente de acuerdo. ese De proyecto hecho, totalmente. Porque hay casos en los cuales, bueno, ninguno del equipo tiene sí, conocimiento o no tiene conocimiento total de esa herramienta en el cual todos de están acuerdo. aprendiendo Esos, esa herramienta. esos proyectos Entonces, son es retadores. un retadores, vamos, exacto, son la palabra retadores, son bastante retadores. Para mantenerlo PG-13, vamos a decir retador, gracias. Sí, no, de hecho, en el modelo ágil es el Spike. El Spike es esa actividad en la que no es, o sea, en el modelo ágil utilizas el Spike para afrontar ese tipo de retos, donde básicamente dedicas una actividad, Es un periodo en exacto, el cual tú a le resolver un dedicas problema, a exacto, defines cuánto investigar. tiempo le vas a gastar Ajá. y avanzas hasta donde puedas. Si con el conocimiento que acumules durante ese Spike, obviamente se ve si es suficiente, debería hacerlo, obviamente, como para poder avanzar. O sea, no va a ser la mejor, o sea, no te vas a volver el experto en esa nueva tecnología, pero tú te vas a enfocar en tener lo mínimo necesario para poder resolver el problema, ¿no? Y de hecho, esa sería la manera en que lo abordas con tu equipo de desarrollo, que capaz es menos técnico, pues. De resto, se lo tiras al arquitecto y bueno, le hace la cruz y bueno, vaya y resuelve. Ahora, por último, el tiempo con respecto a un proyecto en el cual tú eres un contratista versus a un proyecto en el cual tú le estás dedicando tiempo. Digamos que un artista, ya sea un cineasta, un pintor, un músico, tiene que vivir en algún Músico, lado, tiene que comer comida y tiene que pagar servicios igual que todos los otros mortales. Entonces, nada, total. su trabajo es el que le provee esas cosas. ¿Qué pasa? Uno, digamos que uno como desarrollador en una empresa, pues tienes un cheque de 15 y último, ¿no? Este tipo de personas lo Ujú. que son, o sea, básicamente, o sea, digamos que no quiero sobresimplificar su trabajo, admiro mucho su trabajo, pero son personas independientes. En ese sentido, solo simplemente quiero como que generar un solo nombre para todos. Entonces, cuando eres independiente, lo que Ujú. tienes que tener tu presupuesto, ¿sí? Tu presupuesto y obviamente tu planificación de tu tiempo. Y digamos que tú, Organizarte. exactamente, tu deadline es tener plata para que tu flujo de caja, tu presupuesto siga siendo viable, Se correcto. mantenga. Entonces, si tú tienes que pintas para poder vender, o sea, y bueno, digamos que los artistas tienen a través de páginas como DeviantArt, que es donde la gente pues muestra su trabajo, tú puedes Ujú. contactarlos y de hecho he visto mucho en Twitter, ¿no? La gente les hace como, les pide que le hagan un dibujo, un cuadro o algo y ellos pues eso es lo que le genera ese flujo de caja, ese flujo de Esa trabajos, parte. ¿no? Y de alguna manera, por un lado vas haciendo eso y por el otro lado, pues
vas haciendo tu obra maestra en tu tiempo. Y, y obviamente habrán otros trabajos, todas las baristas, todos los baristas, por ejemplo, una vez hay un restaurante en Nueva York que es famoso porque los chicos que están allí trabajan de meseros y cocineros, pero quieren es, eh, quieren es cantar en Broadway, o sea, son estudiantes de teatro. Ok. Entonces, Ujú. parte del restaurante, la gente pues canta, los mesoneros cantan cada cierto tiempo, ¿sí? En el restaurante. Y digamos Desarrollado. que las propinas que tú das van para un fondo para que ellos puedan estudiar, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué hace Efectivo. esta gente? Pues tiene otros trabajos con los que se aseguran subsistir, digamos, y para mientras van buscando ese sueño, ¿no? Y ahora trayéndolo acá al mundo de la programación, que tú decías que no era, que era imposible, nada, yo creo que es igual, ¿no? Obviamente no es sencillo, porque trabajamos de 9, o sea, eso de que trabajamos de 9 a 5 es paja, o sea, siempre trabajamos más, hay más cosas para hacer. De hecho, el entorno de la Sí. pandemia, trabajando remoto, pues ha demostrado que la gente es más productiva porque está más tiempo en la computadora, ¿no? Pero no quita que tú puedas separar un tiempo para hacer tu passion project, por ejemplo. ¿Cuál es tu pasión? Nosotros estamos dedicando nuestras noches, nuestras mañanas a hacer este podcast, por ejemplo, ¿sí? Correcto. Y no esperamos que esto nos dé de comer, para nada. Pero es una manera de, pues, de tener estas conversaciones que nos parecen interesantes para nosotros y les genera un valor a ellos, ¿no? Entonces, nada, es un tema de si en verdad lo quieres, pues le sacas el tiempo y le dedicas, ¿no? No es fácil. Quiero beber, quiero irme de rumba o quiero hacer un podcast. Nosotros queremos hacer un podcast, básicamente. Eh, Último punto para discutir, cómo nos inspiramos para entrar en un proceso creativo. Correcto. Eh, exacto. En mi caso, algunas veces yo me quedo, cuando tengo muy claro las cosas, coloco música como que, esa música que dice como que, ¿sabes? Lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y hazlo. Pero hay momentos en los cuales yo, o no, ¿sabes? No avanzo y algunas veces necesito pararme. Es decir, es como que la Ujú. musa se me fue, ¿sabes? Me enfoco con una idea y esa idea no avanza. Y lo que tengo que hacer es pararme y como que alejarme del problema. Y al rato puedo pensar en una solución. Es como que algunas veces, como que cuando te vas a dormir y tu cerebro te dice, Correcto. ah, esta es la solución que estabas buscando esta mañana. Correcto. Está como ese meme del chico que está durmiendo y el cerebro le dice tal Claro. cosa y se despierta. Sí, que oye, era un punto y coma. Cosa de ese estilo. Me recordaste el típico que a veces uno corre algo, falla, estás pensando Ajá. cómo solucionarlo y lo vuelves a correr y no has tocado nada del software, del código. Cambiaste un comentario y lo vuelves a correr. Esperando, no sé. Cuando trabajamos con Pentaho y eso, yo le decía a mis muchachos, Ajá. pero no cambiaste nada, ¿por qué lo vuelves a correr? Porque además era un proceso que tarda 15 minutos, entonces no, vamos a correrlo a ver si se solucionó. No he hecho nada, tienes que cambiar algo para que pase algo. Pero sí, es como un reflejo que uno tiene, ¿no? O sea, estás pensando en cómo solucionar y vuelves a correr, aunque no, obviamente no estás haciendo nada. Mira, yo antes, Sí. Creo que esa es la mejor forma de volverse loco haciendo la misma cosa, ¿no? Es decir, que vamos a correr este proceso en N a veces ver y si ver si alguna cambia. vez, es Cuando correcto, correcto. No, igual, digamos que la música, antes escuchaba más música, ahora lo he bajado un poco porque me distrae la música. Este, Ujú. entonces trato de escuchar como podcast en el día, así como de conversación, como los que tenemos tú y yo. Como para tener ruido ahí, ¿no? Creo que me falta la oficina. Y, pero cuando necesito hacer como que un power sprint, así, necesito en verdad, sé qué hacer, pero necesito Ujú. hacerlo rápido, ¿verdad? Ahí sí Ajá, pongo música. Entonces, bueno, voy exacto. cantando, pero nada, ya estoy claro qué tengo que hacer. Lo otro que tenemos acá era que, bueno, por eso digamos que en instalaciones tipo Google, o sea, digamos que hay un tipo de instalación tipo Google, ¿no? Que es la que hemos visto en televisión y internet, Oh, donde tienes como que distintos ambientes,
Tienes el puff, tienes el mueble, tienes la mesa con banquitos altos, la mesa con banquitos bajos. Eso obviamente tiene dos objetivos, ¿no? Uno, que puedas como que sentirte libre trabajando donde quieras, y también es una manera de mantenerte allí, ¿no? Porque no tienes que, o sea, si vas a comer, vas rápido, comes y regresas, ¿no? Tiene como un doble, es un arma de doble filo, correcto. obviamente, ¿no? Pero eso es un tópico para otro día. Sí, los perks de las empresas. Mitos o realidades sobre los beneficios de trabajar en una empresa con perks. Tipo, que esa ¿qué te cuesta Interesante. realmente esa resbaladilla? En la siguiente sección vamos a pasar a los topics. En esta sección hablaremos temas fuera del desarrollo de software. Bienvenidos a la sección de Off Topic, donde vamos a hablar de temas no relacionados con el área de sistemas. Alfonso, ¿qué nos tienes para hoy? Que esta semana les quiero recomendar un canal de YouTube que se llama Wisecrack. Es Wisecrack. Wisecrack como crack inteligente, algo así. El hecho es Ujú. que hablan mucho de filosofía y obviamente de entretenimiento, ¿no? Entonces, qué sé yo, analizan películas, analizan series desde el punto de vista filosófico, o Ok. sea, basado en teorías de filosofía, o sea, gente que sabe lo suyo. Y sobre todo, por ejemplo, qué sé yo, hicieron un análisis de por qué es tan atractivo la animación para adultos con personajes tan deprimentes como este Rick, Rick, eh, Rick Sánchez o BoJack Horseman. Entonces, muy chévere lo que comentaron allí. Y por lo menos el más reciente fue sobre merchandising, cómo el merchandising se volvió tan importante, ¿no? Ok. Este, entonces, bueno, ahí te los recomiendo. Tienen, ponen videos como 2 o 3 veces a la semana y hay cosas chéveres ahí ¿Tienes para algún pensar. capítulo, ¿tienes algún capítulo que puedas recomendar? Que se te venga a la mente. Eh, Les recomiendo ese merchandising, y les recomiendo, hay uno o dos sobre cómo el mercadeo multinivel se hizo tan popular. Este, Son chéveres. Porque, Pues, porque es que, digamos, o sea, no es nada más ver la historia, sino cómo, cómo esas cosas pasaron o cómo son soportadas esas cosas por temas filosóficos, teorías ok. filosóficas, tanto como clásicas, vamos a decirlo así, como filósofos modernos que uno ni siquiera, o sea, que uno no escucha normalmente. Me Chévere. interesa el de mercadeo multinivel porque creo que está relacionado, si no me equivoco, es con Herbalife o ese estilo, ¿no? Con todas esas pirámides, correcto. Desde el Exacto. principio, el TLDR es que todos son una mierda. Todas son una estafa. Y desde su nacimiento nacieron como estafas. Cuéntanos, ¿y tú qué traes? Bueno, yo voy a recomendarle una serie que comencé a ver, todavía no la he terminado de finalizar, pero me han gustado las dos primeras temporadas, que se llama Sword Art Online. Y quizás aquí voy a entrar un poco con filosofía. La serie me gusta porque abarca el tema de que es esta persona que crea un mundo virtual, 10.000 personas entran a este mundo virtual y se vuelve dueño de sus vidas y tienen que seguir sus reglas. Lo cual me parece interesante porque, ¿sabes? Entramos en estos temas de como cyberpunk, los humanos ahora tienen gadgets y en ese momento, ¿sabes? Que te pueden usurpar tu identidad y tú, ¿sabes? O pueden tener control total de tu identidad. Sé que es un anime, sé que de repente no es tan profundo. No, no, está bien. O sea, lo que hablamos en el capítulo, ¿no? Se trata de ¿Cómo lo percibe? cómo tú reaccionas, cómo lo percibes y nada. O sea, de las múltiples análisis que he visto sobre Sword Online, nadie, o sea, no había escuchado ese punto tuyo. He visto que me parece que está chévere porque es
es como muy real, ¿no? De hecho, el cambio que dices que le hacen a los jugadores es como cambiar todos los términos y condiciones de que hacen ahorita las compañías, ¿sí? Exacto. Y, Y y tienes que, si no lo aceptas, te quedas sin el bien o servicio que ya estás de alguna manera acostumbrado, que ya adquiriste. Entonces, tú decides, ¿pierdes tu plata o aceptas el cambio en los términos que te estoy imponiendo? Entonces, o sea, me asombra es que le hayas dado esa vuelta a esa serie, pero nada, es una visión que nunca le había puesto. y nada, les recomiendo, de repente disfrútenla, ¿sabes? Ujú. Eh, eh, Tiene muy buenas peleas, las Tiene peleas muy son buenas muy peleas. buenas. La segunda Sí. temporada, hay una, no una temporada, es como un OVA, Ujú. que es como que exclusivamente sobre sobre el tercer mundo, el que ellos van, que es de armas de fuego. Ok. Se llama Gun Gale Bullet Online. of Bullets. Me pareció que estaba también chévere. Es como otra historia aparte sin Kirito Jesus ahí. O sea, es otra historia dentro del mismo universo. Entonces, me parece que está chévere y con las peleas también. Esa serie, o sea, yo la busqué porque llegué a ella porque estaba buscando series con buenas secuencias de acción. Ahorita, Ok. y Y nada, llegaste ahí. caí en eso. Y A mí son me, yo la brutales. comencé a ver fue porque me recordó al antiguo juego que antes jugábamos, Ragnar Online. Correcto. También Entonces, trae muchos recuerdos. sí, trae muchos recuerdos y por eso fue que la comencé a ver y me enganchó precisamente por Ah, el hecho bueno. que tiene las clases. Y bueno, sobre el tema este de que, bueno, ellos están tratando de sobrevivir en ese mundo, pero sobrevivir realmente porque la muerte en ese mundo significa muerte real Un mundo real. en el mundo. Y esa trama me pareció bastante interesante. Claro. Habíamos hablado que el primer season o la primera temporada es la mejor para ambos, ¿no? Sí, Sí. La segunda bastante. temporada, bueno, no es tan buena como la primera. Está este tema de que, bueno, ahora que ya tengo estas personas, ahora voy a tratar de cambiarle su forma de pensar, lo cual siempre entra en el tema moral, ¿sabes? Porque, no Correcto. sé, a mí me da la impresión de que estamos avanzando hacia ese tipo de mundo, ¿no? En el cual ya tenemos los cascos, donde ya tenemos podemos interactuar en el mundo virtual, pero todavía de alguna manera no son invasivos. No, bueno, mientras no digas el metaverso de Facebook, estamos bien, que eso me parece la cosa más ridícula que se han podido inventar. Es inventar la vaina que ya existe de hace Desde 50 hace años. tiempo. Espero que hayan disfrutado esta sección de Off Topics y ya vamos al cierre. 3. Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo coderlifestyle.pod@gmail.com. Seguirnos por Instagram a coder_life_style o por Twitter en coder_lifestyle. Si les gustó, un review o una calificación en su plataforma de podcast nos ayuda a difundir este proyecto, que nuevas personas puedan encontrarnos. Recuerden que en cada episodio compartimos sus comentarios con el resto de nuestros escuchantes o escuchacionadores. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Bye. Bye.